y a compartirles lo que es la pantalla. Ok. Y solo quiero verificar que sí se está grabando. Ya. Bueno, nos quedamos aquí el día de ayer, ¿verdad? Estábamos deduciendo, o bueno, estábamos desarrollando el tema de trabajo, ¿ok? Y nos encontramos con que, bueno, existe alguna relación entre lo que es trabajo y lo que es la rapidez que tiene un objeto, ¿verdad? Porque vimos que si el trabajo es positivo, la rapidez crece; si el trabajo es negativo, la rapidez decrece; y si el trabajo es cero, la rapidez no cambia. Entonces miramos una relación directa, ¿verdad? O directamente proporcional entre rapidez y trabajo. Entonces vamos a dejar, o vamos a empezar con una deducción, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el caso más sencillo, ¿ok? Es en el caso que, digamos, yo tengo una caja de masa M, ¿ok? A esa caja de masa M nosotros le aplicamos una fuerza, y digamos que solo esa fuerza está actuando de forma horizontal. Existen otras fuerzas, ¿verdad? El peso y la normal, pero el desplazamiento de esta caja, digamos, es de esta forma, de forma horizontal. Delta S, ¿ok? Entonces la caja está al final de este movimiento, de ese desplazamiento, ¿verdad? La caja se encontraría acá. ¿Qué otra cosa vamos a considerar? Bueno, podría partir del reposo, pero para que sea más general, ¿ok? Vamos a asumir que nosotros empezamos a medir, o que hacemos en el estudio, ¿ok? La observación, en el momento que empecemos a hacer esta observación, ¿ok? Tiene una rapidez v sub 1. Y después de hacer el desplazamiento, tiene una rapidez, bueno, una velocidad v sub 2 que tiene magnitud v sub 2, ¿verdad? Una rapidez v sub 2. Entonces, está cambiando la velocidad, ¿ok? Porque la fuerza está, hay una fuerza neta hacia la derecha. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Y en específico para nosotros, sabemos que va a ser la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a masa por aceleración en X. ¿Ok? ¿Y cuál es la única fuerza presente? Dijimos que es F, ¿verdad? Entonces F es igual a masa por aceleración en X. Nosotros sabemos esto del primer parcial, ¿correcto? Entonces, muchachos, al final queremos ver una relación, ¿verdad? O algo que nos pueda relacionar el trabajo con la rapidez. Y nosotros sabemos que la definición de trabajo, en este caso, que es un caso, puse el más sencillo, pero sirve para los casos más generales, sería igual a la fuerza multiplicado por ¿quién? Por el desplazamiento, ¿verdad? Y fíjense bien, aquí la fuerza F es la única fuerza que efectúa trabajo, correcto, porque la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, entonces no generan trabajo. Y fíjense bien, puedo decir en realidad que que es el trabajo, esto es el trabajo neto, correcto. Porque si yo sumara las otras y al realizar el producto punto me daría cero, ¿verdad? Entonces al final el trabajo neto me queda es que solo en este caso, ¿verdad? Pero repito, va a ser igual de forma general, va a ser F por delta S. Ahora, ¿qué sucede? El trabajo neto nosotros sabemos que es igual a la fuerza neta, ¿verdad?
La fuerza neta en este caso es F, que nosotros la hemos encontrado por acá, fuerza neta por delta S, y S es igual a masa por aceleración. Entonces, básicamente, yo puedo sustituir que este trabajo neto, que el trabajo neto sobre esa caja, es igual a ¿quién? A masa por aceleración en X por un delta S. Ahora, ¿qué sucede, muchachos? Asumamos de nuevo que esta fuerza es una fuerza constante, o sea, asumamos el caso más sencillo primero. Entonces, si es, vamos a ponerlo acá, si F es constante, esto quiere decir que A sub X es constante. Y si A sub X es constante, esto a la vez quiere decir que es movimiento rectilíneo uniforme para esta caja. ¿Ok? Y hay una forma, disculpen si me estoy aclarando mucho la garganta, ¿verdad? Pero me he sentido algo mal el día así, entonces por eso me aclaro bastante. Eh, entonces hay una forma de relacionar a la sub X con las rapideces entre estos dos puntos y de hecho también con este, ¿verdad? Si ustedes recuerdan de la primera unidad del movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos una ecuación que era velocidad, bueno, rapidez final al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por un x menos un x sub 0. Correcto. En los términos de las cosas que nosotros tenemos, la velocidad inicial es ¿quién? Es un v sub 1 al cuadrado. La velocidad final para nosotros es un v sub 2 al cuadrado. Y este, que es un desplazamiento, ¿cierto? Le hemos llamado delta S. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que v sub 2 al cuadrado menos v sub 1 al cuadrado es igual a 2 veces ax delta s, o, en otras palabras, que a sub x es igual a un medio. Bueno, aquí hay un delta s que va dividiendo también por v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Y aquí tengo yo una expresión para la aceleración en términos de las rapideces. Y en este, por coincidencia, o pues porque así esa es la ecuación que buscamos, también en términos del desplazamiento que nos sale a nosotros en nuestra expresión. Entonces ahora, si sustituimos, ¿qué es lo que obtengo? La masa, ok, el trabajo neto, es igual a la masa por la aceleración, que es esa expresión que tenemos ahí, 1 sobre 2 delta S por V2 cuadrado menos V1 cuadrado por el delta S. Y podemos ver que este se cancela con este, correcto. Y me queda únicamente en términos de la masa y las rapideces. ¿Ok? Entonces a mí me queda una expresión, ¿ok? Una expresión, si yo hago la propiedad distributiva acá y esto multiplica este y multiplica este y este un medio multiplica ambos términos también, ¿ok? Este un medio también multiplica ambos términos. Yo llego a una expresión, muchachos, que me dice a mí que el trabajo neto
es igual a 1/2 de la masa por la rapidez 2 o rapidez final, le podemos llamar. Aquí se le pone un subíndice 2, pero recuerden que yo, en vez de que se lo aprendan así como b cuadrado es igual a b sub 0 cuadrado, yo prefiero que se lo aprendan así, ¿verdad? La rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado y así no nos confundimos cuando estamos resolviendo un ejercicio y hay varias rapideces. Nosotros cuando estamos analizando una situación vamos a tener para podemos partirlo por partes y siempre nos tenemos que preguntar, para este pedacito de, de análisis que estoy haciendo, ¿quién es mi rapidez final? ¿Quién es mi rapidez inicial? Entonces lo mismo aquí, apréndanselo. Esto, rapidez final al cuadrado, ¿verdad? Menos 1/2 de la masa del cuerpo, ¿verdad? Por rapidez b sub 1 al cuadrado es rapidez inicial. Entonces eso lo vamos a la interpretación aquí, ¿verdad? Rapidez final. Y este de aquí, rapidez inicial. Y esta expresión, ¿ok? Es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Una relación entre lo que era trabajo y rapidez. Entonces, si nos fijamos, el trabajo neto, ¿ok? El trabajo neto va a ser la diferencia entre una expresión que me dice 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, rapidez final, menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Entonces, tiene que ver con qué tanto aumentó la rapidez, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con la aceleración, o sea, que es lo que vimos acá, ¿verdad? Que es lo que dedujimos también acá, que dependiendo de cómo era la aceleración, eh, es la rapidez y dependiendo de cómo es eso, es el trabajo. Entonces, en el caso de que la aceleración es positiva, entonces la rapidez final es mayor que la inicial, entonces tendríamos un trabajo neto positivo. En el caso de que la aceleración es negativa, la rapidez final es menor que la inicial, porque la aceleración es negativa, vamos perdiendo rapidez, ¿correcto? Entonces al final me quedaría un trabajo negativo. En el caso de que la aceleración es cero, la velocidad final y la velocidad inicial son, o bueno, rapidez final e inicial son iguales, ¿correcto? Entonces esa expresión me daría cero, ¿ok? Y el trabajo entonces sería cero, justo como lo habíamos hecho la deducción antes, ¿verdad? Entonces esto pueden guardarlo por acá. Y a esta expresión, ¿ok? A esto que tenemos acá, se le conoce como teorema trabajo y energía. Cinética en todo caso, pero trabajo y energía, es como lo solemos decir. Pero es con la energía cinética, si se fijan. Entonces, pero todavía no hemos definido quién es la energía cinética. Entonces, fíjense bien, aquí nosotros tenemos una expresión y aquí tenemos otra expresión que son idénticas. ¿Cuál es la única diferencia? Que esta es una rapidez final y que esta es una rapidez inicial, pero que al final lo que va ahí es una rapidez, ¿ok? Entonces estoy repitiendo yo lo mismo, evaluando para diferentes rapideces, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros podemos definir la letra K igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado y esto de acá se define como energía cinética, que es un tipo de energía que en este caso, ¿quién ganó? La caja. ¿Por qué? Porque está ganando velocidad, ¿verdad? Entonces es un tipo de energía asociada a la rapidez, ¿verdad? O sea, si un cuerpo se está moviendo es porque tiene algún tipo de energía. ¿Y qué tipo de energía tiene? Energía cinética, decimos. Tiene energía de movimiento, energía cinética. ¿Ok? Entonces, esa misma expresión que nosotros tenemos ahí arriba es lo mismo que decir, ok, el trabajo neto es igual a quién? A la energía cinética en un punto 2, ¿se fijan? O final, menos la energía cinética en un punto 1, o sea, en un punto inicial.
el 1/2 y la masa van a quedar siendo iguales. ¿Qué es lo que cambia en el punto 2? La rapidez es b sub 2. ¿Y qué es lo que cambia en el punto 1? La rapidez es b sub 1. Entonces, esta es otra forma de escribirlo. O, en otras palabras, nosotros ya sabemos que algo final menos algo inicial, nosotros usualmente lo vamos a escribir como un delta, que el delta significa cambio de, ¿ok? Cambio de energía cinética. Y por eso, teorema, trabajo y energía, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Ojo, fíjense bien. El trabajo no es igual al cambio de energía cinética, ¿ok? El trabajo neto, el trabajo neto, el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Entonces, en estos casos, cuando nosotros encontramos un trabajo por medio del cambio de energía cinética, lo que estamos encontrando es el trabajo neto, o sea, el trabajo hecho por todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Y aquí puse trabajo, pero ojo, hay que recordar, ¿qué trabajo? Neto, ¿verdad? Aquí dice el trabajo realizado por una fuerza neta. Entonces debería de ser de lógica que el trabajo realizado por una fuerza neta, ¿qué es? El trabajo neto, pero mejor lo especifico para que no haya dudas. El trabajo neto, ¿ok? O el trabajo realizado por una fuerza neta es igual al cambio de energía cinética. De tal forma de que si el cambio de energía cinética es positivo, significa que la velocidad o la rapidez está aumentando, ¿ok? El trabajo negativo significa que la velocidad o rapidez está disminuyendo. O sea, un cambio de energía cinética negativo, ¿verdad? Y eso es lo que tendríamos aquí. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Ok, si no hay consultas, vamos a continuar. Nos falta la sección 7.3. Y si se fijan, cualquiera de ustedes me podrá decir, ok, pero trabajamos con este caso. Ok, este caso, que es un caso de juguete. Ok, o sea, es el caso más sencillo. No estamos considerando las complicaciones que pueden existir. Entonces cualquiera me puede decir, ¿qué pasa si la fuerza es variable? Bueno, siempre puedo aplicar yo sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, al final. ¿O qué pasa si el desplazamiento delta R o delta S, como le queramos llamar, ¿verdad? Pero delta R es la primera definición que dimos, no es rectilíneo. Siguen aplicando todas las cosas que nosotros dijimos. Entonces, fíjense bien, aquí tengo un gráfico, ¿verdad? Entonces, imaginémonos nosotros que tenemos que un gráfico de fuerza versus posición. ¿Ok? ¿Ok? Y yo quiero encontrar el trabajo que hay en un desplazamiento entre un x1 y un x sub 2. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque la definición de trabajo es W igual a F punto delta S. O en otras palabras, F, F delta S coseno de phi. Pero aquí la fuerza está siendo variable. Entonces la fuerza que se está aplicando en X1, por ejemplo, la fuerza que se está aplicando en X1 no es la misma que se está aplicando en este punto, no es la misma que se está aplicando en este punto, no es la misma que se está aplicando en este punto ni en este punto. Se fijan, entonces, ¿cómo puedo encontrar yo esa expresión? Entonces, fíjense, digamos, para eso vamos a hacer una aproximación para esos puntos. Digamos que este es un X sub A, X sub B,
X sub C, y así, lo podemos partir varias veces, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá tengo un pequeño desplazamiento, ¿verdad? Se fijan. Digamos, un delta X1. De aquí a acá estoy considerando otro desplazamiento. Delta X2, digamos. De aquí a acá, otro desplazamiento. Delta X3. Y de aquí a acá, otro desplazamiento. Delta X4, perdón. Entonces, cada uno de estos, ¿qué es lo que logré yo? Bueno, asumir que para este pequeño desplazamiento, la fuerza es relativamente constante. Nosotros miramos en la realidad que no lo es, ¿verdad? O sea, me estoy comiendo esta cantidad de acá, pero vamos a asumir que para ese pedacito es constante. Entonces yo tendría como que un trabajo, por ejemplo, un trabajo 1 sería igual a ¿quién? A el valor que le dimos a F, digamos F1, acá F2, se sobreentiende, ¿verdad? Que aquí los valores de fuerza son constantes, F1, F2, un F3, digamos un F4. Entonces este sería un F1 por un delta X1, este sería un F2 por delta X2, y así sucesivamente, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, perdón, 4. Ustedes pueden ver que estas expresiones que tenemos acá, F1 por delta X1, termina siendo ¿quién? Pues termina siendo el área debajo de la curva. Acá, ¿verdad? Otra vez el área debajo de la curva acá, el área debajo de la curva acá, el área debajo de la curva acá, ¿verdad? Y eso básicamente es una gran aproximación, ¿ok? O bueno, una pequeña aproximación a lo que es el área debajo de la curva general que nosotros tenemos entre el punto X1 y el punto X2. O sea, me está aproximando a mí el área debajo de la curva, estas áreas debajo de la curva a esto de acá. Y esto yo estoy seguro que ustedes lo han visto. ¿En dónde lo han visto? En cálculo, ¿verdad? Este es el método de los, bueno, si no es en cálculo, en análisis numérico creo que también se mira, pero es un método de aproximación. O sea, nosotros estamos seccionando, o sea, en pequeñas partes de rectángulos y al final lo que yo voy a tener es que estoy aproximando el área debajo de esta curva al área de estos rectángulos. Y en cuanto más pequeños hago yo estos deltas, se podrán fijar ustedes que estas secciones, ok, las voy a poner en otro color, en cuanto más pequeños hago esos deltas, ustedes podrán ir viendo que estas secciones van a ir siendo cada vez más y más pequeños, ¿correcto? Si yo hago los delta X, ¿ok? Estas divisiones espaciales, cada vez más y más pequeñas, el espacio que estoy ignorando es cada vez más y más pequeño. Entonces, bueno, y entonces lo que no lo he puesto acá, ¿verdad? Pero básicamente nosotros estamos haciendo que el trabajo, en ese caso, ¿verdad? De esa fuerza X va a ser igual a ¿quién? A la suma, ¿ok? A la suma de los W sub I, ¿verdad? De I igual a 1 hasta N. O en otras palabras, que Pero los trabajos es que se son dice igual Siman a la base constante. delta X, Y, digamos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, ok, yo puedo hacer una aproximación así, pero ustedes saben que en cuanto más y más pequeño hago estos deltas X, podemos hacerlo de tal forma de que es un caso infinitesimal, ¿verdad? Entonces, cuando los delta X y tienden a 0,
¿Qué es lo que tenemos? Esto que es una sumatoria en que se vuelve, ya no se vuelve en una sumatoria, sino que se vuelve en la integral desde qué punto, el punto inicial hasta el punto final de qué, de f de x, que es esta función. ¿Por qué? Por un diferencial de posición. Y esta sería la expresión que nosotros podemos utilizar para los casos, ¿ok? Para los casos, ¿ok? Trabajo, fuerza variables, ¿ok? Para fuerzas que no son constantes, o sea, que van cambiando. Y la verdad es que esta expresión nos puede recuperar lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿verdad? Porque en el caso de que es una fuerza en X y el desplazamiento es en X, y la función de fuerza es constante, si nosotros integramos una constante, la constante sale afuera, entonces f y el del de x que me queda x2 menos x1, y eso que es desplazamiento, recuperamos el resultado anterior, entonces una expresión más general, ¿verdad? Y ustedes pueden preguntarse qué tipo de fuerzas, ¿okay? ¿Qué tipo de fuerzas nos podemos encontrar que son así? Entonces, voy a poner un asterisco acá porque el libro no se toma la molestia en especificarlo, pero digamos, fuerzas en resortes. Entonces ustedes podrán imaginarse, tal vez no un resorte muy ligero, porque eso pues no tiene mucho sentido, pero imagínense un resorte bien rígido, ¿verdad? Entonces, digamos que yo estoy intentando eh, comprimirlo. En cuanto más y más es la compresión, ¿ok? Digamos, un resorte está en, o en vez de eso, pensemos en un caso mejor, en vez de comprimirlo y estirarlo, como de esas máquinas que son como creo que hay unas máquinas para hacer ejercicio que son así, que uno las estira, ¿verdad? Entonces, yo tengo un resorte, por ejemplo, y ese es el resorte en su estado natural. Asumamos que para simplicidad, que una de las puntas está fija y luego lo estiro, ¿verdad? Entonces, yo consideraría que hubo un desplazamiento, ¿verdad? El resorte se desplazó ¿cuánto? Se desplazó una cantidad aquí, delta X. Y ustedes podrán imaginarse en cuanto, como en esas máquinas para hacer ejercicio, ¿verdad? En cuanto más y más lo intento estirar, más me va a costar a mí estirarlo. En cuanto más grande es este delta X, más difícil va a ser seguir estirándolo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la fuerza para el trabajo, que esto es lo que eso es un ejemplo, ¿verdad? El libro no lo especifica muy bien, siento yo, y después nos puede, eh, nos puede hacer daño. Es que, vamos a escribirlo aquí, porque para esta unidad va a ser así, la expresión. Eh, Mejor voy a ir a verificar cómo sale en el libro, antes de, porque no lo pensé muy bien, porque yo estoy pensando en la fuerza, que la fuerza es Kx, pero el libro habla de trabajo. ¿Cuál es el libro? Sears, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver.
Aquí, ¿verdad? Dice que f es igual a kx, pero hay que tener un poco de cuidado con eso que dice. Pero estoy asumiendo. Ajá, sí. Ah, ok, sí. X2 al cuadrado menos un medio K X1 al cuadrado. Porque el libro ahí pone un F igual a KX, porque usualmente la fuerza en los resortes es de esa forma. K, que es una constante de resorte, ok, nos lo van a dar los ejercicios, y X, que es la posición donde está el resorte. Entonces, si se fijan, en este caso va a depender de cuánto lo estiré, ¿verdad? Pero lo que no dice el libro es que esa F igual a KX es el trabajo que uno hace para estirar el resorte, no es el trabajo que el resorte está realizando. Hay que tener cuidado con quién realiza los trabajos, ¿verdad? Eh, y eso porque digo que después va en específico, ¿qué, verdad? Esta expresión de acá, ¿ok? Para que ustedes tengan esto en mente. Esta expresión de acá, todo esto que está hablando, mire, fuerza requerida para estirar un resorte, F igual a KX, dice. No es lo mismo la fuerza requerida para estirar un resorte que la fuerza que ejerce el resorte, ¿ok? Ojo, ojo. ¿Por qué? La fuerza requerida para estirar un resorte es la que la persona está aplicando, ¿verdad? En este caso, la persona está aplicando una fuerza que vale KX, pero digamos que esto está en reposo, ¿ok? Entonces nosotros sabemos por tercera ley de Newton que el resorte va a aplicar una fuerza de igual magnitud, KX, pero dirección opuesta, o sea, una F igual a menos KX, ¿verdad? En dirección opuesta, hacia acá. Y la fuerza del resorte siempre tiene un negativo, ¿ok? F de resorte igual a menos KX, porque el resorte siempre quiere volver a su posición de equilibrio. O sea, si está estirado, o sea, para desplazamientos positivos, la fuerza del resorte va hacia el centro, ¿verdad? O sea, es negativo, ¿verdad? Y si está compreso, ¿verdad? O sea, un desplazamiento negativo, ¿verdad? Entonces la fuerza del resorte iría siempre hacia el centro, pero en este caso sería hacia enfrente, ¿verdad? No sé si se... El libro, como les digo, aquí no siento yo que no hace mucho énfasis, solo habla de F y ahí mencionan la ley de Hooke y cosas así. Pero tengan cuidado, cuando nos encontremos problemas con resorte, vamos a hacer la especificación, ¿verdad? Siempre va a depender de quién nos preguntan el trabajo que esté realizando, si la persona o el resorte. Y recuerden, la fuerza del resorte es menos KX, ¿verdad? Y bueno, retornando a la clase, ¿verdad? ¿Será válido, digo yo, todavía el teorema de trabajo-energía para fuerzas variables? Entonces preguntémonos, ¿cuál es la expresión de trabajo? Yo sé que mi expresión de trabajo, digamos que solo hay una fuerza, ¿verdad? Siempre, o que en general la fuerza neta es una fuerza variable. Entonces el trabajo neto, voy a decir yo quién va a ser quién, la integral de quién, de f de x, voy a ponerlo así, f de x, para que se entienda que es variable, por un dx, ¿ok? ¿Desde qué? Desde x1 hasta un x2. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Bueno, yo sé que esa f de x va a ser igual a quién, va a ser igual, asumiendo que es la fuerza neta, ¿verdad? La masa por una aceleración x. Pero esto no me sirve porque, digamos, yo no sé cuánto es la aceleración. Entonces, eh, vamos a reescribir esto. La aceleración es quién? La derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Eso me sirve un poco más. Pero vamos a usar regla de la cadena. ¿Ok? Y eso de acá, dv dt, yo lo puedo reescribir como un dv con respecto a x, con respecto a la posición, por un dx con respecto a t. ¿Qué logramos con esto? Fíjense bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esta expresión? Es b. Y esto es de b de x, que no lo conocemos, digamos, pero ¿por qué me sirve? Porque vamos a sustituir entonces esa expresión acá, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que obtengo, verdad? ¿Qué he ganado yo, verdad? Yo tendría la integral de x1 a x2. ¿De quién? F de x, que es igual a ¿qué? Masa. ¿Por qué? Por aceleración, que es esto de acá. B de v de x por dx. Fíjense bien, este se cancela con este. ¿Y qué es lo que me queda entonces? Vamos a ponerlo en otro color para que se note. Ahora ya no es una integral en términos de la posición, sino en términos de la rapidez. Y aquí yo tengo una expresión para la rapidez, v, y el diferencial de rapidez. Entonces los límites también cambian, ¿cierto? Ya no estoy integrando para la posición, estoy integrando para qué? En la rapidez inicial y en la rapidez final. Y esto va a ser m b de b. Y esta es una integral fácil de realizar, ¿verdad? Esto es igual a ¿qué? A m por b cuadrado medios evaluado de b1 a b2. Y esto es lo mismo que decir un medio m b2 cuadrado menos un medio m b1 cuadrado. Y este es trabajo neto. O sea, el trabajo neto siempre se puede escribir como delta K, sin importar que las fuerzas son variables, ¿ok? ¿Ok? ¿Hay alguna consulta por los momentos, muchachos? El último caso, digamos. ¿Qué pasa si la trayectoria no es recta? Entonces yo tengo un... Yo tengo una trayectoria, digamos, que no es rectilínea, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo. Este es el punto inicial y la trayectoria se da así. Este es el punto final. Y digamos que hay una fuerza que siempre se va a estar aplicando y es esa fuerza de ahí. Y la fuerza puede ser constante o puede ser variable, ¿no? Ahorita no nos importa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo defino yo el desplazamiento? Porque si se fijan, o sea, ok, esto sería una integral, pero ya no sería por un dx, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya el desplazamiento no solo es en x, sino que es un desplazamiento en varias dimensiones, digamos. Entonces, esto, muchachos, solo ocupamos que lo sepan, pero no, como ejercicio usualmente no les va a salir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Siempre analizamos esto por pedacitos bien pequeños. Entonces, aquí yo defino algo que se llama un vector, que le llamo yo diferencial de línea. ¿Ok? Al final, ¿qué es ese diferencial de línea? Si se fijan, esta es una función de trayectoria, ¿verdad? Tiene que ver una función que me describe la trayectoria o algo así. Y ese de L va a ser una expresión, ¿ok? Va a ser una expresión que va a depender de las constantes de movimiento, ¿verdad? De las posiciones. Y al final es un vector, ¿verdad? Que si se fijan, el DL va a ser un vector variable que, o sea, siempre va a ser un vector tangente, digamos, a la DL, que para diferentes puntos apunta en diferentes direcciones, pero siempre es tangente a la curva, ¿verdad? De L. Entonces, ¿cuál es la complicación aquí? Encontrar cuál es esa expresión de L, pero al final la expresión de trabajo termina siendo la misma. Es una integral, ¿integrada desde qué? Ya no voy a decir x1 a x2, sino desde el punto 1 al punto 2. Esa integral puede ser simple, puede ser doble, puede ser
triple, dependiendo del sistema de variables o sea, de las coordenadas, ¿verdad? Y el diferencial de línea, si depende de X y Y, entonces una integral doble, ¿verdad? Si depende de más variables, puede ser más complicado, ¿verdad? Pero sería que la fuerza punto el diferencial de línea. ¿Ok? Es un producto punto entre quién? Entre la fuerza y el diferencial de línea. Entonces, ¿de qué va a depender los resultados en estos casos? De que nosotros podamos encontrar quién es ese DL. Solo, por ejemplo, qué tipo de movimiento, digamos, tiene no es rectilíneo, nosotros lo hemos estudiado, pero tampoco es que vamos a hacer problemas así con esto. ¿Qué tipo de movimiento es este? Un movimiento circular, ¿verdad? Entonces el diferencial de línea, digamos, sería un vector que va acá. ¿Okay? Que al final, ¿cómo lo podríamos encontrar nosotros? Pues en vez de pensar primero en el diferencial, pensemos en un delta, ¿verdad? Delta de línea, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos preguntamos para el caso del círculo, ¿cuánto sería ese delta L? ¿Ok? Que es el cambio de la trayectoria, ¿verdad? En este caso, el delta L es un R delta phi, se fijan, por un cambio angular. Eso es este pequeño arco de círculo. Entonces, si nosotros lo hacemos más y más y más pequeño, ¿qué es lo que se hace pequeño? El delta phi y el delta L al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo defino eso, en vez de como un delta L, como un DL, esto es igual a ¿quién? El vector DL es igual a un R de phi. ¿En qué dirección diríamos? Ah, bueno, la dirección o el cambio es angular, entonces diría yo en una dirección phi unitario. Yo sé que ustedes tal vez no han visto esto, creo que en cálculo 2 se miran las diferentes coordenadas, ¿verdad? Pero por eso les digo, no se preocupen mucho por esto. Pero bueno, aquí nosotros hemos encontrado la expresión, ¿ok? Encontrado la expresión para el DL. Entonces, cuando nosotros haríamos la integral, ¿verdad? Entonces, en este caso sería de un phi 1 hasta un phi 2. ¿De qué? De un F punto, el DL, que es R de phi, en phi unitario. Entonces, solo las componentes de la fuerza que van en el mismo phi unitario van a sobrevivir porque es un producto a punto, ¿verdad? Solo por decirles algo. Entonces, usualmente lo que uno busca en este tipo de problemas es encontrar una coordenada, ¿verdad? Que se adapte a nuestro movimiento. Por ejemplo, en este caso, pasamos a coordenadas polares, se fijan. Si es un movimiento esférico, a coordenadas esféricas, o cilíndrico, coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Pero no es algo que, como les digo, en cuestión de problemas, no es algo por lo cual se tienen que preocupar. Lo que tienen que preocuparse es saber que siempre se puede escribir una expresión y que la expresión sería esta. Que lo que cambia ya no es un dx, sino es un dl, que es un vector diferencial de el cambio de posición, ¿verdad? Bueno, me tomé más tiempo del que creía, ¿verdad? Yo creí que íbamos a poder realizar algún ejercicio, ¿verdad? Entonces, se me olvidó borrar parece. Para ahorrar tiempo, o no para ahorrar tiempo, pero para que ustedes puedan ver más cosas, voy a buscar estos ejercicios en periodos pasados, ¿verdad? La solución de ellos y compartirles uno de esos videos. El día de mañana haríamos algunos ejercicios, ¿verdad? Y el día viernes miramos lo que es potencia y ejercicios de potencia, ¿verdad? Entonces sí tengo que a fuerza ponerles unos videos aparte, ¿verdad? O sea, yo sé que lastimosamente es ponerles un poquito más de carga, ¿verdad? O sea, ver un video extra. O bueno, no están, la verdad. O sea, no están obligados a ver esos videos, ¿verdad? Cuando yo les mando, aquí tengan este video de ejercicio, ¿verdad? Si ustedes no quieren, pueden no verlo, ¿verdad? Pero a mí me gusta darles
el material siempre para que ustedes tengan un lugar de donde consultar, ¿verdad? Estamos quedándonos, este parcial parece que es un poco más, el tiempo es un poco más reducido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos tomamos 2 días para lo que se supone que tenía que ser en un día, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta. Si no hay consultas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Eso sería todo por hoy. El día de mañana, como les digo, posiblemente les comparta un video extra para de ejercicios y hagamos otros ejercicios nosotros en clase. Y buscando hacer por lo menos un ejercicio en el cual sea con teorema trabajo energía y otro ejercicio que sea no con teorema trabajo energía, sino calcular los trabajos. eh, o sea, calcular todos los trabajos y encontrar el trabajo neto sumando todos los trabajos, ¿verdad? Que están actuando sobre un cuerpo. Bueno, que pasen una buena noche, muchachos. Eso sería todo por hoy, entonces. Gracias, ingeniero. Se mejora.